Hola, ¿a cuántos de ustedes alguna vez no les han dicho eres como el aire que respiro? Una frase que suena poética, pero encierra una tremenda verdad, una gran realidad. Y es que el aire es imprescindible para el sostén de la vida. Por eso vamos a hablar hoy día de un tema muy entretenido y muy útil, que es el componente del aire más importante para la vida, el oxígeno. Primero vamos a decir qué no es. El oxígeno no es el aire. El oxígeno es parte importante del aire, pero no es propiamente tal el 100% del aire ambiental que todos respiramos en forma normal. El oxígeno es en realidad un elemento químico. Este elemento químico, su nombre lo extrae de una raíz griega que está compuesta por dos pequeñas palabras. Oxi, que en el fondo es una raíz que se asocia al ácido. Literalmente oxi quiere decir algo que pica, ¿sí? Haciendo alusión al sabor de las cosas ácidas. Oxígeno, de genes o de gonos, que es producción, producir, generar, engendrar. En el fondo la palabra oxígeno quiere decir engendrador o productor de ácidos, porque los griegos creían, no tan equivocadamente, hoy sabemos que es un poco más complejo, pero creían que el oxígeno era el gran productor de ácidos. Y efectivamente el oxígeno es un loquillo que cuando se va uniendo con mucha facilidad a otros elementos químicos forma compuestos que son ácidos. En condiciones de temperatura y presión atmosférica normal para el planeta Tierra, el oxígeno o dos moléculas de oxígeno forman un compuesto llamado dioxígeno, que en el fondo es el que todos conocemos como el O2, que es parte componente del aire. Es en este estado un gas. Es un gas que nosotros no percibimos. Nosotros conscientemente no somos capaces de darnos cuenta si hay o no hay oxígeno en el aire porque no tenemos experiencia consciente respecto al oxígeno. Es decir, no tiene sabor, no tiene olor, no se ve, ¿sí? ¿Dónde está el oxígeno? Es más fácil contestar la pregunta al revés. ¿Dónde no está el oxígeno? Si nosotros tomamos en cuenta solamente el peso de la molécula y la extrapolamos a todo el universo, podemos decir que el oxígeno es el tercer elemento químico con más presencia en todo el universo. Y en particular en nuestro planeta Tierra, el oxígeno está en todas partes. De hecho, está en el aire, ¿sí? Es parte componente del aire, vamos a hablar de él en un instante más, pero también es la masa más importante o fundamental del agua, H2O. El agua es básicamente oxígeno. Y también es el componente más abundante en la corteza terrestre. No está en estado libre, sino que está unido a otros elementos químicos, por ejemplo el carbono, siendo por lo tanto el oxígeno esencial en la conformación de la corteza terrestre y por cierto también de nosotros, los seres vivos. Ahora, ¿cómo llega el oxígeno al aire? ¿Y cómo queda libre entonces en el aire? Este fenómeno no es espontáneo, lo realizan las plantas. Las plantas lo que hacen es que toman el oxígeno que está ligado a otros elementos químicos producto de la respiración de los seres vivos. Está también en la tierra, es parte de un residuo de la combustión, y este oxígeno que está unido a otras moléculas como el carbono por ejemplo, las plantas lo toman y utilizan la energía que extraen del sol y logran separarlo, ¿ya? Este fenómeno se llama fotosíntesis. Entonces las plantas son capaces de liberarlo al aire para que quede ahí libre y los seres vivos podamos tomarlo, respirarlo, y utilizarlo para los procesos celulares, respiración celular. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es que cada vez que nosotros respiramos, no estamos respirando 100% oxígeno. En realidad nosotros respiramos una mezcla de gases que tienen muchos componentes. De estos componentes, solo el 21% es oxígeno. El resto son otros gases, ¿sí? Ahora, con ese 21% es suficiente para que nosotros podamos vivir, ¿ya? Hay aquí un concepto que es FiO2, quizás lo han escuchado. Si yo parto de la base que el 21% del aire ambiental es oxígeno, cada vez que yo inspiro,
mis alvéolos, que son unos saquitos que están dentro del pulmón, y es donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y los capilares o la sangre. Bueno, en esos alvéolos se crea un medio ambiente que es similar al ambiente que nos rodea. Por lo tanto, cuando ustedes toman aire, ese aire ingresa a los alvéolos y en el alvéolo se conforma la misma proporción de aire que hay en el medio ambiente. Por lo tanto, la FiO2 es en el fondo el equivalente a la proporción de aire del medio ambiente, pero adentro del alvéolo. Por eso se llama FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Y la fracción inspirada de oxígeno en condiciones normales es también 21%. Por lo tanto, en cada alvéolo, ¿cuánto oxígeno hay? El mismo que hay en el medio ambiente donde está la persona respirando. Por lo tanto, normalmente en cada alvéolo hay un 21% de oxígeno. Y con eso, el cuerpo se las arregla perfectamente para poder distribuir ese oxígeno a cada célula del cuerpo. Si la FiO2 es muy baja, en el fondo, si es que cada alvéolo ya tiene menos del 21% de oxígeno, 20, 19, 18% de oxígeno, lo que quiere decir que el espacio está siendo ocupado por otros gases o el medio ambiente es muy pobre en oxígeno. Bueno, si es que en los alvéolos el porcentaje de oxígeno es muy bajito, el cuerpo va a tener problemas para poder absorber ese oxígeno y transmitirlo o llevarlo a las células del cuerpo. Esta es una condición clínica mala. En el fondo estamos describiendo una serie de entidades patológicas que podrían complicar mucho a nuestro paciente. Ya se nota mucho en niños, los adultos mayores también son altamente sensibles a la baja de oxígeno. Para evitar todas las complicaciones asociadas a la falta de oxígeno, es que se han diseñado un montón de elementos para poder suministrar oxígeno extra, es decir, para ir subiendo la FiO2, ¿ya? Todos estos elementos se conforman en un concepto que es la oxigenoterapia, que no es más que la aplicación de oxígeno suplementario al oxígeno ambiental, es decir, aumentar la cantidad de oxígeno inspirado que tiene la persona, aumentar la FiO2 para que cada alvéolo tenga más oxígeno disponible para traspasarlo a los capilares y esto distribuirlo a las células del cuerpo. Por lo tanto, la oxigenoterapia es finalmente una terapia que lo que busca es disminuir el riesgo de que las células se queden sin oxígeno. Esta baja de la presión de oxígeno en la sangre, que es finalmente el vehículo que lleva el oxígeno a cada célula del cuerpo, se conoce con el nombre de hipoxia. Y para prevenir la hipoxia entonces se realiza este tratamiento que, ojo, debe ser idealmente prescrito por personal médico y al menos sí estar siendo controlado de cerca por personal capacitado, ¿ya? Porque el oxígeno finalmente hay que entenderlo en este contexto como un fármaco y uno le da como un remedio a alguien indiscriminadamente, no. ¿Por qué? Porque tiene algunos riesgos. Por lo tanto, la oxigenoterapia debe ser administrada con precaución y con responsabilidad. No es tan fácil saber si la persona, el paciente o nosotros mismos estamos respirando una mezcla de gases que es pobre en oxígeno, o no es tan fácil saber si es que el oxígeno no está pasando adecuadamente a la sangre. Hay algunos síntomas o signos clínicos que a nosotros nos deben hacer sospechar que estamos en presencia de alguien que está teniendo una situación de hipoxia, ¿ya? Por ejemplo, el corazón empieza a latir más rápido para tratar de compensar que la sangre está llevando poco oxígeno. Entonces el corazón late más rápido para tratar que ese poco oxígeno llegue lo más rápido posible a las células del cuerpo. Eso se conoce con el nombre de taquicardia. Entendiendo por lo tanto que un adulto mayor en reposo, que está ahí tranquilito sin hacer nada, su corazón no debiera latir más de 100 veces por minuto. Sin más de esto, uno podría sospechar que es un signo asociado a muchas posibles cosas, dolor, fiebre, pero entre ellas también está en el listado la hipoxia, ya una persona que está respirando con poco oxígeno. También la sensación
de falta de aire, porque efectivamente la persona puede estar respirando a bocanadas mucho aire, ¿ya? Entonces si uno mide la cantidad de litros por minuto, claro, es alto, pero en verdad lo que podría estar sucediendo es que ese aire va empobrecido de oxígeno, o el oxígeno por algún motivo, largo de explicar acá, no está pasando a la sangre. Por lo tanto, estamos en presencia de una persona que tiene sensación de que le falta el aire, eso se llama disnea, o tiene una taquipnea, en el fondo está respirando muy rápido, muy cansado, tratando de mover mucho volumen de aire para ir extrayendo más oxígeno. También podríamos verlo, sospecharlo, si es que el adulto mayor o el paciente, la persona, está empezando a utilizar musculatura accesoria para respirar, ¿sí? Aleteo nasal, se le abren aquí los hoyitos de la nariz, se le abren cada vez que respira, empieza a haber tiraje, musculatura accesoria que normalmente no se utiliza para respirar, pero en este caso sí se utiliza, ¿sí? Esternocleidomastoideo, los intercostales, ¿sí? Como que se le hunden las costillas, se le ve aquí en el cuello cómo la musculatura se contrae para respirar. Además, podríamos estar en presencia de alguien que empieza a tomar sus dedos, aparece más en distal principalmente o con más rapidez, los dedos de las manos, los dedos de los pies, alrededor de los labios o los labios propiamente tal, la lengua, incluso a veces las orejas, empiezan a tornarse de un color un poco azuloso, un poco morado. Eso se conoce con el nombre de cianosis. Y es un signo clínico que está asociado a que la sangre está teniendo pocos niveles de oxígeno. La sangre, la hemoglobina, que es el componente de la sangre que transporta el oxígeno, cuando se une al oxígeno, se vuelve de un color rojo muy brillante, que es el color clásico que nosotros entendemos como el color de la sangre. Pero cuando la sangre o la hemoglobina no tiene oxígeno y queda por lo tanto fija con CO2, por ejemplo, ya no es un rojo brillante, sino que es un rojo tirado como a violeta, como a morado. Y eso, si es una cantidad suficiente, en cantidad de tiempo que la persona está así, ya, o hay un problema de hipoxia ya grave, empiezan a aparecer estos signos en esta cianosis, en esta parte que nombramos. Y por último, que con esto de la pandemia se ha hecho de uso habitual, y de hecho vamos a hablar de él, el oxímetro de pulso. Al controlar la oximetría de pulso, nosotros tenemos un indicador un poco más directo que la persona está funcionando con bajos niveles de oxígeno. Lo vamos a explicar en otro video, pero básicamente el oxímetro de pulso nos habla cuánto de la hemoglobina que tiene esa persona logró entrar en contacto con el oxígeno. La hemoglobina es la biomolécula que transporta el oxígeno a las células. Por lo tanto, es vital que la hemoglobina se sature, se llene de oxígeno, porque es la que lo va a transportar. Entonces, el oxímetro de pulso nos va a hablar, nos va a decir cuánta hemoglobina entró en contacto con el oxígeno al pasar por el pulmón. Vamos a hablar de eso en otro video, tranquilos. Entonces, para ir cerrando, tenemos una persona de la que sospechamos que está con un problema de falta de oxígeno. ¿Por qué? Por todos los signos que nombramos recién. Lo que queremos transmitir con este video es que no es cosa de llegar y decir ya, le ponemos oxígeno y nos olvidamos. No. Hay un problema de base que hay que estudiarlo. Puede venir de muchas causas. Un problema del aire, que el aire tiene poco oxígeno. Puede haber un problema en los alvéolos, que no está llegando suficiente oxígeno al nivel alveolar, y eso porque está lleno de secreciones o porque tiene un aumento en la resistencia del paso del aire, no sé, un cuadro asmático, por ejemplo, ¿sí? O porque tiene un problema en la musculatura, que la persona no logra mover suficiente aire, o a veces la barrera que separa el alvéolo del capilar es muy gruesa. En fin, son muchas entidades patológicas, muchas enfermedades que podrían condicionar un cuadro de hipoxia. Entonces, lo que quiero decir es que eso hay que estudiarlo, hay que resolverlo. Por lo tanto, el primer paso es razonar que tengo que generar una consulta con el médico. ¿Qué tan urgente? Va a depender de qué tan grave se vea el paciente. Pero nunca, o es muy raro, que un cuadro de estos uno lo deje pasar así como que no, vamos a diferir esta consulta médica para mucho tiempo más. No.
La mayoría de las veces el contexto es que uno tiene que tomar la decisión rápida, generar una consulta con el médico. Y en paralelo, ustedes el consejo es, pongan el oxímetro de pulso. Ponen el oxímetro de pulso y contra saturación, es decir, viendo los valores de la saturación, ustedes van a administrar oxígeno suplementario, van a aplicar oxigenoterapia, entendiendo que ya generaron en paralelo la consulta con el médico. Mientras eso se gestione y sucede, ustedes van a administrar oxígeno suplementario, pero idealmente siempre utilizando un oxímetro de pulso. ¿Para qué? Para no aplicar exceso de oxígeno, o a veces para no aplicar muy poquito oxígeno en condiciones que a lo mejor podrían aplicar más, ¿sí? Podrían aplicar más, pero están aplicando muy poco, ¿ya? Insisto que vamos a hacer un video muy particular aparte sobre el uso del oxímetro y la oxigenoterapia, pero el concepto más importante es este: la oxigenoterapia debe estar en este contexto. Se genera una consulta con un médico, se gestiona y se apura, y en paralelo se pone un oxímetro de pulso. Hoy por hoy los oxímetros de pulso son casi de uso masivo, no son caros, son relativamente baratos, accesibles, y además es de un uso muy fácil. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? El objetivo de la oxigenoterapia es mantener los niveles adecuados de saturación de oxígeno. Como norma general, nosotros vamos a relacionar la saturación de oxígeno con la cantidad de hemoglobina que se saturó de oxígeno, que se unió al oxígeno. Entonces, un número estándar como de buen punto de referencia, es decir, saturación de 90. Si tenemos una saturación, el oxímetro de pulso nos marca una saturación de 90 o más, uno dice, ya, estamos en una zona más tranquila. Es decir, el 90%, el 91%, el 92% de la hemoglobina logró saturarse de oxígeno. Entonces, ustedes tienen una persona cuya saturación es bajo 90, uno tiene que inmediatamente cuestionarse de la consulta médica y aplica oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? La suficiente cantidad de oxígeno para que la saturación se acerque lo más posible a 90. Voy a hacer un paréntesis. Acá hay algunas patologías que son más delicadas para aplicar exceso de oxígeno. Esas patologías son aquellas que giran en torno a una situación que se conoce con el nombre de retenedores de CO2. Son personas que son limitadores crónicos al flujo aéreo. Estas personas no es llegar y aplicarle oxígeno, no es llegar y que se saturen más de 90. Ya a veces con que saturen 90, 89, uno se queda tranquilo. Pero el consejo general y más importante a recordar es este: el 90 como punto de referencia y generar la consulta con el médico, porque eso tiene que resolverse. Yo no puedo pretender que alguien se mantenga con oxígeno a perpetuidad sin control médico, ¿ya? Un buen punto de referencia entonces es lograr que la persona sature 90. Entonces yo voy subiendo el oxígeno y voy probando cada 2-3 minutos a ver si es que logré hacer que saturara lo que yo quería. ¿Cómo se logra eso? Con una serie de elementos que vamos a generar para la próxima semana, otro video específico de cuáles son los elementos, pero en el fondo nosotros lo que vamos a tener en los ELIAM y en general en las clínicas es la posibilidad de aplicar oxígeno normopresivo, se llama, porque hay otra forma que son las cámaras hiperbáricas, ese es otro cuento. Pero nosotros con lo que vamos a jugar es con el flujo, es decir, cuántos litros por minuto yo voy a hacer que esa persona respire, ¿ya? Entonces hay elementos para aplicar oxígeno en alto flujo y en bajo flujo, pero con todo ello lo que yo voy a hacer es aumentar la FiO2, ¿sí? La fracción inspirada de oxígeno o la cantidad de oxígeno que llega al alveolo, ¿ya? ¿Y cómo voy a ir sabiendo si funciona o no? Porque voy controlando la saturación. Entonces, para finalizar este video de este tema que es más o menos complejo de explicar, quiero dejar como la introducción a lo que va a ser después, en la siguiente capacitación, un video específico de estos elementos que utilizamos para administrar flujo de oxígeno, ¿ya? Tenemos desde las nariceras que aplican poquito flujo, por lo tanto hacen subir muy poquito la FiO2, pero la mayoría de los pacientes es suficiente. Tenemos las máscaras, que hay algunas máscaras que tienen un reservorio, ¿sí? Que logran hacer subir mucho la FiO2. Tenemos algunas que utilizan como un tubito que se va girando, que son los Venturi, también lo vamos a explicar en
para la siguiente capacitación. ¿Ya? Y es probable que alguna vez alguno de ustedes pueda entrar en contacto con algunas que se llaman halos o tiendas o carpas de oxígeno, en que se pone alrededor de la cara de la persona o de la vía de entrada del aire, se pone una carpa, un halo, ¿sí? Una tienda que hace que todo ese medio ambiente que rodea a la persona está enriquecido con oxígeno. ¿Ya? Eso, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que lo vean la suficiente cantidad de veces para que quizás si fui un poco enredado en alguna explicación puedan generar las preguntas, y nos vemos el día en que vamos a hacer la retroalimentación. Yo espero sus preguntas para que podamos conversar más cara a cara el tema. Nos vemos.